Hay personas que ya no están en peligro, y aún así, su cerebro sigue comportándose como si el peligro estuviera a 2 metros. No porque exageren, no porque sean débiles, no porque quieran vivir atrapadas en el pasado, sino porque el trauma no siempre termina cuando termina el evento. A veces el cuerpo sale del lugar, pero el sistema nervioso no sale del todo con él. Y esa es la parte que casi nadie entiende bien cuando mira a alguien traumatizado desde fuera. Ve irritabilidad, distancia, desconfianza, hipervigilancia, sobresaltos, dificultad para relajarse, cambios en la forma de vincularse, miedo a cosas que antes parecían normales, o una sensación constante de que algo malo está a punto de pasar. Lo fácil es llamar a eso exageración. Lo difícil, y lo correcto, es entender que puede ser un cerebro que aprendió a sobrevivir demasiado bien a un mundo que dejó de sentirse seguro. El trauma no siempre te rompe de forma visible. A veces te reconfigura. Cambia la manera en que tu cuerpo interpreta señales, en que tu mente anticipa amenazas, en que lees a otras personas, en que descansas, en que recuerdas, en que confías y en que imaginas el futuro. Y la pregunta que este vídeo va a responder no es si el trauma te afecta. Eso ya lo sabes. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Cómo cambia exactamente la forma en que ves el mundo, incluso cuando el peligro ya no está delante de ti? Quédate, porque en menos de un minuto vas a reconocer si algunas de las cosas que llamabas mi forma de ser se parecen más a una adaptación traumática que a una personalidad fija. Y si eso ocurre, la historia que te has contado sobre ti podría cambiar por completo. Si te quedas hasta el final, vas a entender qué hace el trauma al cerebro y a la percepción del mundo, por qué aparecen hipervigilancia, desconfianza, sensación de futuro roto o la impresión constante de que algo no va bien. ¿Qué parte de eso se parece a estrés postraumático y qué parte puede aparecer sin cumplir todos los criterios clínicos? Y vas a salir con una idea muchísimo más útil que el mito de «supéralo», cómo distinguir entre una herida que el cerebro sigue tratando como presente y una identidad que confundiste con adaptación. Además, vas a ver algo fundamental para no hacer daño con este tema. ¿Por qué no toda persona que vive trauma desarrolla PTSD? ¿Por qué no todo síntoma traumático es idéntico? ¿Y por qué entender esto no es excusar cualquier conducta, sino dejar de interpretar supervivencia como defecto moral? Antes de entrar en lo más intenso, hay que fijar 3 ideas. La primera, trauma no es una palabra vacía para cualquier experiencia difícil. En clínica, el trauma se refiere a experiencias que desbordan la capacidad de seguridad, control o integración de una persona. No todo dolor es trauma, pero el trauma sí puede dejar huellas mucho más profundas que el simple mal recuerdo. La segunda idea, no toda persona que vive un evento traumático desarrolla trastorno por estrés postraumático. El NIM lo deja claro. Algunas personas se recuperan, otras tienen síntomas durante meses o años, y no todo el mundo cumple criterios para PTSD. Esto importa mucho, porque evita caer en un vídeo que patologice cualquier herida o que convierta la palabra trauma en una identidad totalizadora. La tercera idea es la más importante para este vídeo. Incluso cuando no hablamos de un diagnóstico formal, el trauma puede alterar la forma en que alguien se percibe a sí mismo, percibe a los demás y percibe el mundo. Fuentes clínicas y de Trauma Informed Care describen justamente eso: cambios en las creencias sobre seguridad, confianza, control y futuro. Ese cambio de mapa mental es lo que hace que la realidad subjetiva de una persona traumatizada ya no funcione con las reglas que daba por obvias antes. En otras palabras, el trauma no solo deja recuerdos, puede cambiar el sistema que interpreta los recuerdos, las señales y las amenazas. Y cuando cambias el sistema de interpretación, no solo recuerdas distinto, ves distinto. La primera cosa que el trauma suele cambiar es la seguridad básica. No la seguridad intelectual, la seguridad corporal. Puedes saber racionalmente que estás en una habitación tranquila y aún así notar que tu cuerpo no lo compra del todo. Trauma Informed Care en NCB usa un ejemplo muy claro. Después de un accidente, alguien puede empezar a sentirse inseguro en el coche durante meses, mirar compulsivamente por el retrovisor o anticipar que los demás conductores van a invadir su carril. El hecho ya pasó. El cuerpo sigue leyendo el presente con el diccionario del impacto. Ese es el primer gran cambio en la manera de ver el mundo. Lo ambiguo empieza a parecer más peligroso. Un ruido pequeño no es solo un ruido.
Una mirada rara no es solo una mirada. Un silencio no es solo un silencio. Una puerta que se cierra fuerte, un mensaje sin respuesta, una discusión, una mano que se acerca demasiado rápido, una noche en la que todo está callado. El cerebro traumatizado puede interpretar muchos de esos estímulos como algo más cercano a amenaza que a neutralidad. Eso no significa que la persona quiera drama. Significa que el sistema de predicción está calibrado hacia el peligro. Y ahí aparece una palabra central: hipervigilancia. El NIM, la BUEA y múltiples revisiones la mencionan como uno de los núcleos del cuadro traumático. Estar superalerta, escanear demasiado, no soltar del todo. Tener la sensación de que relajarse cuesta más de lo que debería, porque bajar la guardia se siente internamente como una apuesta demasiado cara. Lo cruel es que al principio este mecanismo ayuda. Si has vivido algo amenazante, volverte más sensible al peligro puede haberte protegido. El problema es que el cerebro no siempre sabe cuándo esa configuración dejó de ser adaptativa. Lo que antes te salvó, después te desgasta. Y justo ahí aparece el primer conflicto narrativo del vídeo. La gente confunde una adaptación de supervivencia con un rasgo de carácter. Siempre fui desconfiado. Siempre fui nervioso. Siempre necesito controlar todo. A veces sí, a veces no. A veces eso no era personalidad. Era supervivencia convertida en costumbre. Y cuando esa costumbre se instala, la visión del mundo empieza a estrecharse. Menos lugares se sienten seguros. Menos personas se sienten previsibles. Menos descanso parece confiable. Menos futuro se siente abierto. Y esa es solo la primera capa. La segunda capa del trauma no tiene que ver solo con el peligro externo, sino con las creencias internas que deja detrás. Las revisiones clínicas sobre PTSD y trauma señalan algo durísimo. Después del trauma son comunes los pensamientos persistentemente negativos sobre uno mismo, los demás y el mundo. No es solo «me pasó algo malo». Puede convertirse en «el mundo es peligroso», «la gente no es confiable», «yo estoy dañado», «si bajo la guardia me volverá a pasar», «no tengo control», «algo malo siempre vuelve». Y cuando esas creencias bajan de la cabeza al cuerpo, cambian tu conducta sin pedir permiso. La persona empieza a evitar. Evita lugares, conversaciones, sensaciones, recuerdos, vínculos, intimidad, exposición, descanso profundo, alegría intensa o cualquier estado que reduzca la alerta. Desde fuera puede parecer frialdad o distancia. Desde dentro muchas veces se siente como autoprotección automática. La tercera capa es todavía más desconcertante. El trauma puede cambiar la relación con el tiempo. Hay personas que ya no sienten el futuro como algo abierto, sino como una continuación lógica del daño. En la literatura traumática se ha hablado durante décadas de ese sesgo de expectativa negativa o de futuro acortado. La sensación de que lo bueno no dura, de que lo malo vuelve, de que el peligro está retrasado, no cancelado. Cuando eso se mezcla con hipervigilancia, la vida entera puede sentirse como una sala de espera antes del próximo golpe. La cuarta capa toca las relaciones. Si el trauma implicó daño humano, traición, abandono, violencia o humillación, la mente no solo aprende que el mundo es inseguro, aprende que las personas pueden serlo. Entonces la conexión deja de leerse como refugio y empieza a leerse como posible exposición. La cercanía activa alarma, la confianza tarda. El afecto confunde, y a veces la persona oscila entre necesitar desesperadamente a alguien y no soportar la vulnerabilidad que eso implica. La quinta capa es quizá la más fácil de pasar por alto. El trauma puede alterar la percepción que tienes de ti mismo cuando reaccionas. Muchas personas traumatizadas terminan juzgándose por sus propios síntomas. Se avergüenzan de estar tan alerta, de evitar, de explotar, de desconectarse, de quedarse congeladas, de no poder relajarse, de no superarlo. Y ese juicio secundario empeora todo, porque añade vergüenza a un sistema ya saturado. El cuerpo sigue en alerta, y encima, la persona empieza a verse como defectuosa por reaccionar así. Ese es el momento en que el trauma deja de ser solo memoria y se convierte en identidad prestada. No porque realmente defina quién eres en esencia, sino porque modifica tanto tus respuestas que acabas creyendo que esas respuestas son tu naturaleza. Y ahí la historia se pone todavía más profunda. La gran revelación es esta.
Muchas de las cosas que la gente traumatizada odia de sí misma pueden ser intentos del cerebro por evitar repetir una catástrofe. La hipervigilancia no nació para arruinarte la vida. Nació para detectar peligro antes. La evitación no nació para aislarte. Nació para que no tocaras otra vez la fuente del daño. La desconfianza no nació para hacerte frío. Nació para reducir vulnerabilidad. Incluso la desconexión o el embotamiento pueden entenderse, en ciertos contextos, como respuestas de protección cuando sentirlo todo de golpe sería demasiado. Eso no convierte el trauma en un superpoder. Sobrevivir no te convierte en invencible. A veces sobrevivir te deja con un cerebro extraordinariamente bueno para detectar amenaza y extraordinariamente cansado para vivir en paz. Eres sobreviviente, sí, pero eso no significa que el precio neurológico haya sido pequeño. La evidencia clínica sobre PTSD insiste en algo muy importante. Los síntomas no son simplemente recuerdos molestos. También incluyen alteraciones de cognición y estado de ánimo, creencias negativas sobre uno mismo o el mundo, culpa, vergüenza, desapego, hipervigilancia, sobresalto exagerado, insomnio y problemas de concentración. Eso significa que el trauma no solo deja una película interna del pasado, puede reescribir el filtro con el que interpretas el presente. Y aquí viene el giro más importante para no caer en fatalismo. Un filtro aprendido no es lo mismo que una verdad. Que tu sistema vea peligro no significa que el peligro esté objetivamente en todas partes. Significa que tu cerebro está usando un mapa que fue útil en otro entorno y que quizá no ha podido recalibrar del todo. Esa diferencia es enorme, porque si fuera verdad absoluta, no habría salida. Pero si es un mapa aprendido, puede entenderse, tratarse y en muchos casos suavizarse. Por eso la revelación final no es el trauma te hace ver la realidad tal y como es. Tampoco todo está en tu cabeza, en el sentido despectivo. La revelación correcta es otra. El trauma puede distorsionar la lectura del mundo porque un cerebro que sobrevivió a algo extremo aprende a priorizar la amenaza sobre la neutralidad. Y eso, cuando se entiende bien, cambia por completo la culpa. Entonces, ¿qué hacemos con esta información sin convertirla en poesía triste ni en diagnóstico de Internet? Primero, reconocer que si después de una experiencia traumática sientes hipervigilancia, desconfianza, sobresalto, evitación, pensamientos oscuros sobre el mundo o dificultad para sentirte realmente a salvo, eso tiene una lógica. No significa que estés inventando. Tampoco significa automáticamente que tengas un trastorno diagnosticable. Significa que tu sistema puede haber aprendido a mantenerse en guardia mucho después del evento. Segundo, distinguir entre comprensión y resignación. Entender que una reacción viene del trauma no es aceptar que ya no se puede mover. El NIM es claro. El PTSD tiene tratamiento, y los enfoques principales incluyen psicoterapia, medicación o ambas. La BUEA y la APA destacan terapias con fuerte respaldo como la terapia de exposición prolongada, la terapia de procesamiento cognitivo y MDR. No necesitas memorizar nombres técnicos para llevarte la idea central. Hay formas basadas en evidencia de trabajar con un cerebro que sigue leyendo el mundo como peligroso. Tercero, dejar de pedirte el tipo de recuperación que solo sirve para empeorar la culpa. Ya pasó, ya eres adulto, ya estás a salvo, ya supéralo. Ninguna de esas frases le enseña nada nuevo al sistema nervioso. La recuperación no suele ocurrir porque te convenzas a base de fuerza bruta de que no deberías sentir lo que sientes. Ocurre más bien cuando el cerebro y el cuerpo pueden aprender, con ayuda adecuada, que ya no necesitan vivir permanentemente en código rojo. Cuarto, entender que el apoyo importa. El NIM y otras fuentes recuerdan que el soporte de amigos, familia y red terapéutica puede ser parte importante de la recuperación. ¿Por qué? Porque el trauma muchas veces rompe confianza y seguridad interpersonal. La reparación no ocurre solo dentro de la cabeza aislada. También puede ocurrir en experiencias repetidas de vínculo, previsibilidad y control recuperado. Quinto, saber cuándo esto deja de ser un vídeo interesante y se convierte en una conversación seria con un profesional. Si hay pesadillas persistentes, sobresaltos intensos, hipervigilancia constante, evitación que ya limita tu vida, adormecimiento emocional, pensamientos muy negativos sobre ti o el mundo, consumo de sustancias para apagarlo
o sensación de vivir atascado en el modo peligro durante mucho tiempo, no estás ante un rasgo estético de personalidad. Estás ante algo que merece ayuda real. Y con eso la historia cambia por completo. Lo que parecía «así soy» puede empezar a leerse como «así aprendí a sobrevivir». Lo que parecía debilidad puede empezar a verse como un sistema sobreentrenado para el peligro. Y lo que parecía una condena personal puede empezar a entenderse como una adaptación costosa, sí, pero no necesariamente permanente. El trauma no siempre deja cicatrices visibles. A veces deja un cerebro que se adelanta demasiado al peligro, un cuerpo que tarda demasiado en confiar y una mirada que confunde seguridad con descuido. Por eso la herida más difícil no siempre es recordar lo que pasó, sino descubrir cuánto de tu presente sigue organizado alrededor de que no vuelva a pasar. Y ahí está la lección que importa. No eres una versión defectuosa de alguien fuerte. Puede que seas una versión superviviente de alguien que aprendió a vivir en alerta. El problema es que sobrevivir y vivir no son exactamente lo mismo, y cuanto antes entiendas la diferencia, antes podrás dejar de tratar tu hipervigilancia como identidad y empezar a verla como lo que quizás siempre fue, una respuesta aprendida que merece comprensión, criterio y, si hace falta, ayuda real.